Bienvenidos y bienvenidas al canal de Grupo Secrimsa SADCB. Grupo Secrimsa nace con la finalidad de aportar valor a cualquier persona para su crecimiento personal y profesional. Mi nombre es Rosbel García. Y mi nombre es Víctor Sáenz. Les invitamos a que visiten las redes sociales que en este momento aparecen en nuestra pantalla y estén al pendiente de cuando publiquemos contenido nuevo. A continuación les presentamos la entrevista que le hicimos a la maestra Ana Elena Narváez Gómez, agente del Ministerio Público investigador. El tema es la delincuencia en México, sus diferentes manifestaciones y qué hacer para prevenirla. Esperamos que lo disfruten. ¿Qué tal? Sean todas y todos bienvenidos al primer capítulo del canal Grupo Secrimsa SADCB, tu lugar en el que encontrarás contenido de valor proveniente de personas, grandes personas con gran autoridad moral y expertices en sus ámbitos de competencia. En esta ocasión le quiero dar la más cordial bienvenida a la maestra Ana Elena Narváez Gómez. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar compartir con nosotros un poco de tu experiencia y tu vasto conocimiento en el tema. Pues muchas gracias por la confianza y por invitarme, por estar aquí con todos ustedes. Gracias a ti. A continuación me voy a permitir leer una semblanza curricular de la maestra Ana Elena Narváez Gómez. La maestra Ana Elena Narváez Gómez es licenciada en Derecho por la Universidad Tecmilenio. Maestra en Juicios Orales con mención summa cum laude por el Colegio de Especialidades Jurídicas. Actualmente cursa la carrera de Psicología en la Universidad Humanista de las Américas y una maestría en Perfilación Criminal por el Instituto Colimense de Ciencias Forenses. Además, como datos adicionales, es hablante del idioma inglés y conocimientos bases en alemán y búlgaro. La maestra Ana Elena ha cursado múltiples cursos, diplomados y seminarios. Y solo por mencionar algunos, destacamos que cuenta con un diplomado en Derecho Familiar impartido por la Universidad Autónoma de Nuevo León, diplomado en Derecho de Amparo Indirecto impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cooperación con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Diplomado en Investigación Ministerial y Derechos Humanos, impartido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Diplomado de Análisis de la Conducta, Perfilación Criminal, impartido por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, AC, y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, AC, entre muchos otros simposios, talleres, congresos, cursos y seminarios más. La maestra Ana Elena Narváez Gómez fue catedrática en la Universidad Tecmilenio para la licenciatura en Derecho. Ha sido agente del Ministerio Público Orientador, AMPO, gestora de audiencias de la que fuera la Dirección General del Sistema Acusatorio del Gobierno del Estado de Nuevo León y actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público Investigador. Bien amplio tu currículum, maestra. Algo así. Bastante. Pues estamos muy contentos por tenerte aquí. Y bueno, vámonos al grano, directo, vamos a platicar. El tema del día de hoy es delincuencia en México. ¿Cómo se manifiesta y qué podemos hacer para prevenirla? Qué interesante. Qué interesante. Es un tema que por demás pues, nos afecta muchísimo, ¿no? Creo porque al final de cuentas, el robo siempre va a representar una enorme cantidad de pérdida, tanto para el gobierno en cuanto al despliegue que tiene que hacer el gasto público, para lo que es desde la movilidad en cuanto a la operatividad, cuando nos referimos a la policía municipal, pero cuando el caso llega ante el Ministerio Público, pues también existe un despliegue muy interesante de la autoridad ministerial, ¿no es así? Así es. Digo, no solo para ese delito, en general, aquí en México pues se manifiesta de distintas maneras, sin embargo, pues es cierto que el robo es el más común, el más frecuente, el que conlleva un volumen más alto de comisión en el Estado y me atrevo a decir que por lo general en México. Y es el delito del que menos tenemos una cultura de prevención.
Si somos honestos, no tenemos esta cultura de cuidado, vamos a ser honestos, a todos nos gusta estar tranquilos en nuestros domicilios, en nuestras casas. Se nos olvidó algo en el área del porche de la casa y es una tragedia tremenda cuando nos encontramos a la mañana siguiente que ya no está. Y hasta se crea a veces un ambiente de crisis familiar, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y en tu experiencia, maestra, aparte del delito de robo también, ¿cuáles son o cuáles serían las modalidades, 4 o 5 modalidades más frecuentes de los delitos que más pegan, como en este caso, y que se presentan en nuestro país? Mira, de acuerdo al registro de ENVIPE de INEGI de 2019, pues entre ellos está el robo a transeúnte, el robo con violencia, ¿verdad? En transeúnte o en el transporte urbano encabeza la lista. Seguimos entre ellos con el delito de fraude, de amenazas, robo de autopartes o de vehículo. El de vehículo ya ha bajado la tasa, eso se ha disminuido considerablemente. Sin embargo, el robo de autopartes sí ha ido en apogeo, sobre todo en esta época últimamente, tocando un poquito el tema de la pandemia, sí ha aumentado un poquito más el robo de autopartes. Qué bueno que mencionas el tema de la pandemia. En tu experiencia, la afectación que ha tenido, pudiéramos hablar de que se da un incremento en este delito en base a las tasas, en base a la cantidad de llamadas o principalmente en base a tu experiencia. Pero el COVID-19, ¿qué representación tiene? ¿Cuál es el efecto que tú has denotado en los últimos meses que ha acentuado la problemática de este tipo de delincuencia? Mira, yo lo que he observado, de acuerdo a mi experiencia y a la observación, ¿verdad?, de los datos que tenemos tangibles, tanto pues a nivel laboral y en una visión también objetiva, crítica y social, ¿qué es lo que vemos? Mira, en esta época, vamos a ser honestos, desde que comenzó en marzo, los meses que han sido vulnerables de marzo, abril, mayo, junio, un poquito de junio, antes de que ciertas actividades se volvieran a retomar, pero vamos al punto donde hubo una laguna muy grande a nivel, hablando de actividades y economía. Pues una es, pues la gente estaba sin qué hacer, ¿verdad? Estaban en su casa. El no tener una actividad o algo que te esté impulsando o que estés haciendo, algo que te motive a estar haciendo algo de provecho, a ciertas mentes con este perfil criminal o con esta tendencia a cometer actos o hechos considerables como delito, pues obviamente se vuelve más vulnerable esta situación y dan nuevas ideas, ¿no? Más allá de esto es también la falta del sustento, del ingreso económico. Obviamente, como hay muchos trabajos que se prohibieron, por ejemplo, la gente que tiene comercios informales, que son comerciantes, que tienen puestos de comidas, puestos de tacos, para empezar, los cerraron. Todo se cerró al 100%. Ya no te encontrabas a alguien que te pudiera vender una comida en la calle. Comidas rápidas, se cerró. ¿Y qué pasa con esas personas que tenían esos ingresos de esa forma? ¿De dónde tienen que...? Claro está, no estoy justificando la criminalidad y que porque ya se me quitó la fuente de ingreso, pues voy a ir a robar. No, para nada. Pero sí es una realidad que de perdido el 50-60% de estas personas sí agarraron esa vía, ¿verdad? Digo, aquí ya estaríamos tocando otros temas ya psicocriminales que pues no los voy a aburrir, ¿no? Pero sí pega, o sea, si estamos analizando el perfil del criminal o del perfil de una persona que roba, cómo es, cómo piensa, cómo se mueve, pues ya son otras situaciones un poquito intangibles que a lo mejor nos va a tomar todo un día discutir, ¿verdad? Pero la realidad, regresando aquí a épocas de COVID, sí se estabilizó un poquito más a partir de junio, julio, se controló. ¿Qué fue lo que aumentó? El robo a casa habitación, yo diría que aumentó sí y no. ¿Por qué? Porque es cierto que se cuenta con la cifra blanca, que es lo que se denunció, y la cifra negra es, sucedió, me contaron, supe por ahí, pero no llegó a oídos del Ministerio Público. Y vamos a ser honestos, si no me entero, ¿cómo investigo, no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ayudó aquí? Que gracias a que nos quedamos en casa, pudimos
solventar esta situación que se hacía vulnerable, donde yo no estaba en mi casa, llegué después de no sé cuántas horas y ya me habían sacado todo. Y ya se lo habían robado, o que realmente nadie estaba en su casa, resulta que la vecina salió, tuvo que ir al súper, pero los vecinos de alrededor están ahí, y eso sí, ha mejorado mucho la cultura de la denuncia del vecino que apoya, y se han dado muchos casos donde resulta que el denunciante es el vecino de al lado. Correcto. Qué padre, yo aplaudo mucho eso, digo, felicidades, lo felicito a usted, es un buen ciudadano. ¿Por qué? Porque hay que avisarle a la autoridad, ya su problema que quede en nuestras manos. Entonces, pues digo, sí lo veo de una manera muy positiva esto, porque digo, bueno, qué padre, están confiando, están pidiendo la intervención inmediata de la autoridad, principalmente la policía, la confianza en la policía ahí está, y felicito yo a los elementos por el actuar donde les están señalando, y aunque no sea la persona afectada, ellos están respondiendo, porque finalmente el robo es un delito de oficio. Cualquiera puede denunciar, y el policía o el Ministerio Público le tiene que dar un trámite de entrada, tiene que comenzar una investigación, independientemente quién sea la persona que tiene derecho o no de interponer la denuncia, por ejemplo. Así es, maestra. Para que quedara más claro aún, me gustaría mucho que nos explicaras en qué consiste esta frase que mencionan mucho en el ámbito de la seguridad en cuanto a cifra negra y cifra blanca. ¿Cuándo hablamos de cifra negra? ¿Qué significa? ¿Cuándo es cifra blanca? La cifra blanca viene siendo todos estos delitos que son hechos cuantificables, como nos enteramos por medio de la elaboración de estadísticas, es decir, que compaginen entre la entrada de la denuncia, es decir, cometió un hecho, la persona interpone su denuncia, se toma en cuenta, se le da su seguimiento hasta que se da el desahogo correspondiente del mismo, que el ideal pues es el llegar a la etapa de juicio o de alguna salida alterna. Correcto. Lo que queda registrado, lo que sucedió y se conoce, y que quede registrado, que se le dé parte a la policía y esta a su vez al Ministerio Público o directamente al Ministerio Público. La cifra negra la llamamos a que es esa parte, esa información donde pues nos enteramos o te enteras que sucedió un hecho con esta característica delictiva, mas no quedó dentro porque la persona no acudió a interponer su denuncia o porque se rehúsa a interponer la denuncia. Correcto. Y la denuncia en este caso pues no es obligatoria. La verdad es que sí cae también en la decisión propia del ciudadano. Sin embargo, sí ahí es donde entra un poquito el conflicto, porque pues sí es un deber ciudadano poner en conocimiento de la autoridad que se ha llevado a cabo un hecho delictivo para que nosotros podamos investigarlo y podamos tomar las acciones pertinentes para investigarlo, corregirlo o prevenirlo al final de cuentas. Definitivamente. Pensemos en un escenario. Sí. Se comete un delito de robo en casa habitación de la colonia López Mendiola, ¿sí? Resulta que cuando llega la familia se da cuenta de la situación, inmediatamente procede a llamar al 911, que pues es nuestro número universal para las llamadas de emergencia. Cuando llega la autoridad municipal, que es el primer respondiente, que es el policía, el agente de la policía, pues explica la situación a los moradores del domicilio y al momento de que les explica que tiene que proceder después de que visita la ministerial su domicilio a interponer una denuncia. ¿Qué pasa cuando estas familias, como que después de que se les pasa ese coraje, ¿no?, con el paso de los minutos y demás, y se dan cuenta que tienen que seguir un proceso que tal vez les genere pues dejar de ir a trabajar un día por ir a poner una denuncia, dicen, pues al final me robó nada más una televisión que me costó 2,500 pesos, yo creo que mejor así lo dejo? Esa llamada de emergencia que se generó, ¿contaría dentro de la cifra blanca o no contaría porque no llegó ante el Ministerio Público? No, sí cuenta, porque sí llega. Sí llega, aunque probablemente, sí es un hecho que va a quedar en un punto de donde se trunque. Esa denuncia, ese informe policial homologado que se crea, conocido como IPH, se va a truncar, va a toparse. ¿Qué va a pasar? No vamos a poder llegar a juicio. ¿Pero en qué nos aporta esto? Información del hecho que se cometió, las características
el modo y forma, cómo fue cometido, día, hora, lugar, todo eso es información para que se pueda llevar a cabo una perfilación inductiva, ¿sí? Actualmente, países como en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, lo que están ellos llevando a cabo es una perfilación criminal, pero de manera deductiva, es decir, van de lo particular a lo general. Esta manera, de todas maneras, a nosotros, con esa llamada, aunque sea la llamada y que levantaron un IPH, la policía lo lleva ante el Ministerio Público. Nosotros lo registramos y seguimos investigando hasta donde nos dé información. Pero cualquier tipo de información, por más pequeña que sea, sirve. ¿Por qué? Porque te crea patrones de conducta de los criminales y si, vaya, la denuncia habla, los hechos hablan en sí. No solamente puede ser por esta sola denuncia. 10 denuncias parecidas me pueden llevar a una persona, ¿sí? O sea, es decir, aun y cuando sea una o dos, pero yo puedo de ahí recabar, ¿sabes qué? Salieron huellas, me salió un hit de huellas. La manera en cómo abrió la ventana. La verdad es que las escenas del crimen hablan, llevan una firma o llevan un modus operandi, que no es lo mismo ninguno de los dos. Pero la persona, el criminal, deja eso inmerso en la escena del crimen. Y es algo que nosotros, comparando datos, carpetas, actuación y conductas de estas personas, como se quedan impresas en la escena del crimen, nos aporta mucha información. Además de un análisis de un estilo victimológico. Bueno, el tipo de víctima, en dónde fue, la residencia, a qué tipo de persona le están robando, qué fue lo que robaron, para qué lo quieren. Entonces ya te va desplegando una serie de datos que aportan a la investigación, que no importa, de todas maneras, aunque pareciera que es que no prospera esa denuncia, no, pero es parte de la que va a hacer que prospere cuando en otra denuncia salgan 3, 4 datos más, que a lo mejor en esa sí diga la persona, yo quiero estar al pendiente, porque yo sí estoy consciente de que ahora con la modernidad pues se puede dar el seguimiento con los medios electrónicos, y que yo voy a estar en línea revisando por el portal virtual mi denuncia, mis estatus, yo le voy a estar hablando al fiscal, voy a mandar correo o un mensajito por el portal interactivo, dinámico, pues yo estoy tranquilo con eso, ya tengo comunicación constante en línea, videollamadas, a mí no me importa, dale trámite, perfecto, no hay ningún problema, y resulta que con la denuncia de él se robustece toda esta información con todas las demás. ¿Correcto? Muy bien, definitivamente es muy interesante el tema. Nos gustaría mucho que en una próxima edición de nuestro canal nos acompañaras para que habláramos específicamente del tema de la perfilación criminal, por demás interesante. Esos indicios que no son físicos, ¿verdad? Esos indicios psicológicos que son dejados en el lugar de los hechos y que nos proveen de mucha información para poder tener claramente una línea de investigación o lo más cercano a lo que sea posible y conocer todas estas formas de operar de las personas que cometen estos delitos. Bien, la siguiente pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles son los tipos de delitos más extraños con los que te has topado, más raros, más si me permites la expresión, pudieran ser muy locos, ¿sí? Okay. Con los que te has topado, raros, ¿no? En un momento me la contestas. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos con la respuesta de la maestra Ana Elena. Bien, bienvenidas y bienvenidos. Continuamos con esta tan interesante entrevista que le estamos haciendo a la maestra Ana Elena Narváez Gómez. Nuevamente, muchas gracias, maestra, por haber aceptado esta entrevista. La maestra Ana Elena es agente del Ministerio Público investigador. Bien, nos quedamos en una pregunta muy interesante, maestra. La pregunta es, ¿cuáles son las modalidades pues más creativas en tu experiencia que has visto, quizás las más absurdas o las más raras con las que te has topado, ¿no? En tiempos anteriores o quizás recientemente? ¿De qué forma la gente, los delincuentes, buscan engañarte para despojarte de tus pertenencias? Pues mira, no se da mucho, ya hablando en materia real,
Tenemos algunas que yo me sé por ahí, ¿verdad? Que hemos observado la clásica de, oye, mira, se te ponchó la llanta, y pues rápido te angustias, no vas a estar con la llanta ponchada, y si estás a alta velocidad, ¿qué haces? Pues te detienes y ahí vienen detrás y con la mano armada y al lujo de violencia, y oye, tus cosas, pues te sacas de onda, ¿verdad? O sea, el vehículo como que y alguien a un lado. si alguien a un lado, oye, y traes la llanta baja y se va, pues lógico, ya pues bajas la guardia, ¿no? Ya empiezas a estar un poquito desprevenido, te distraes, ellos provocan una distracción de esta manera y viene otra persona. Entonces, pues de traer el estrés y la angustia de que se te ponchó la llanta y luego viene alguien. Otras situaciones que hemos visto, o que bueno, que yo me he enterado por ahí, que los marcan a la persona si van en la calle, les pegan un chicle en la mochila y ya es donde como que le está poniendo un señuelo. Como es un indicador para otra persona. El robable, ¿no? El perfil de la víctima perfecta. Y luego ya se va a caminar en la siguiente cuadra, pues le cae a alguien de sorpresa. Y el pobre chavo nunca se enteró que le habían puesto un señuelo en la espalda. Ese es uno de tantos. Otro de tantos es que a veces ellos mismos, los delincuentes, pierden la noción de las cosas que están haciendo. Tan es así que puede haber gente que roba con violencia por una leche y unas galletas. Estarían muy buenas, no sé, desconozco, ¿verdad? Pero son de sus favoritas, ¿verdad? pues literal, casi podría matar por unas, ¿verdad? Qué mal. Y en este caso robó con violencia. Imagínate arriesgarte tanto por unas galletas. Y obviamente la autoridad sucede. Claro, aunque sea una leche y unas galletas. El peso de la ley cae como si hubiera robado una cantidad de 200,000 pesos. Ya ahí se sale de cuando es con violencia, la modalidad, por ejemplo, entrando en modalidad del delito, ya estamos entrando en un delito grave. El robo con violencia es grave, de acuerdo al 16. Aunque hayan sido 15 pesos, maestra. Aunque hayan sido 15 pesos. Pero hubo violencia por medio moral. No estoy hablando de una violencia física. Moral, la clásica amenaza. Oye, tú, si no... Digo, lo omito en este momento, ¿verdad? Por no verme, no estresarlos. No voy a ser tan textual, pero bueno, las amenazas, ¿no? Nuestro auditorio puede imaginarlo perfectamente bien. Sí, imagínenselo. Pero, por ejemplo, aquí ya no es el monto o qué se robó, es cómo lo robó. Y lo que le causa a la persona, ¿por qué? Porque luego le causa un daño psicológico y ya entran otras situaciones aquí donde, pues, que llevan otras clases de consecuencias. Principalmente es que ha cometido un hecho que se le considera grave, el robo con violencia, aunque sea una leche y unas galletas. ¿Qué otras situaciones han sucedido? Pues también delincuentes que tienen una marca en común, un tatuaje, y ahí lo traen exhibido. Hubo uno que me enteré, que supe por ahí, que tenía como en la cara, parte de su cara tatuada como una calavera. O sea, como que en su rostro la mitad se veía como si fuera la cara de hombre y como un cráneo. Estaba muy padre el tatuaje. Pues obviamente... Muy trabajado, Sí, muy bien detallado, un tatuaje padrísimo, la verdad. Y aquí lo que sucedió, pues es una marca muy peculiar. Claro que cuando lo llegan a ver y que la persona dice, es él, ese me robó, etcétera, para no ahondar en tantos detalles estériles, resulta que se hizo una fila de reconocimiento y él muy descaradamente a las personas candidatas que reunían las características de él, pues él hizo el tatuaje en todas las personas, en los 5 candidatos. De todas maneras, el pobre lo terminaron reconociendo porque pues la forma de su cara, o sea, ya era algo muy peculiar donde la víctima se acordaba. O sea, resulta que las otras personas también eran amigos y se mandaron a hacer el tatuaje. No. A los candidatos que se les encontró porque se iba a practicar la diligencia de fila de reconocimiento con los protocolos que deben respetarse. La problemática era, pues físicamente son acordes, pero falta el tatuaje, ¿qué vas a hacer? Y él se ofreció a hacerles el mismo tatuaje. El mismo delincuente, dijo, yo se los hago, no pasa nada, aquí yo se los hago en su cara para que... Él decía, pues así, yo lo voy a hacer porque él tatuaba. Parece que él fue el que se lo había hecho. Dice, pues yo me sé el trazo, yo lo voy a hacer. Él quería asegurar que no lo reconocieran, porque quería hacer el tatuaje idéntico. De todas maneras, pues lo reconocieron al final de cuentas. Es algo muy peculiar en la persona que provoca estos reconocimientos. Ha habido casos raros que hasta se hacen valer de la violencia sexual, del abuso sexual. Van allá y se le acercan a la muchacha y empiezan, oye tú, y ven para acá, y entre que pues agarran una zona que se considera sexual, un glúteo, un seno, y de pasada agarran el celular. Ya.
como para distraerla. Como Exactamente, para que causan una cierta distracción, o sea, más allá de eso ellos creen como que no, pero pues no le pegué, pues no, pero la tocaste, o sea, no dimensionan las consecuencias de sus actos. Creen que como que es un atenuante o no sé. Sí. ¿Qué tendrán en su cabeza? ¿Quién sabe? Un tema muy interesante que valdría la pena retomar en algún otro episodio sería, por ejemplo, que me acaba de surgir, es, imaginemos un hecho en el que se está sustrayendo de manera o con violencia un objeto que tiene un valor de 15 pesos y comparado con el costo que el Estado tiene que invertirle para todo un proceso legal, que quizá estemos hablando de cifras arriba de 50 o 60 mil pesos, no lo sé, estoy dando solamente un número al azar, pues como que no compensaría, y ahí es en donde vemos la importancia de la prevención social del delito. Por eso yo te quiero preguntar, maestra, ¿cuáles serían las formas para prevenirlo y de paso evitarle al Estado que gaste tanto dinero y que le salga súper carísimo procesar a una persona que acaba de robarse una baratela de 15 o 20 pesos y le tienes que invertir más de 60 mil pesos, por darte un número, para que se castigue un delito? Cuando hay delitos que no quiero decir que son más importantes, ya que el delito de robo va a ser el mismo siempre y cuando debe cumplir una modalidad, pero pues para evitar que tanto las cifras se incrementen como también para evitar de que el Estado, a través del erario público, pues esté erogando tanto dinero para lo que es el proceso de justicia, que al final del día puede prevenirse. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para evitar ser víctimas del robo? Pues quédate en casa. No. Sí, ya. Mira, no, ya saliendo de bromas, ¿verdad? Realmente, vamos a un poquito cuando éramos niños. ¿Qué nos decían nuestros padres? ¿Qué dice la sabiduría de los padres? De lo conocido ya de una manera social. No salgas de noche, no tan tarde, no andes tan tarde, solo, en lugares oscuros, donde se carece de alumbrado. ¿Por qué? Porque, bueno, esa leyenda que tenían nuestros papás, no sé si te tocó, Víctor, ahí viene el viejo del costal. Así. Te va a llevar el viejo del costal. Pues el viejo del costal es el ladrón que te roba con violencia por unas galletas, ¿estás de acuerdo? O el violador que andas echando por ahí a las muchachas en la oscuridad. Entonces, sí, no estoy justificando y todos tenemos derecho de salir a la hora que se nos pegue la gana. Tenemos derecho a traer joyas, a traer nuestro celular. Oye, ¿por qué voy a dejar de traer el celular? Pero seamos honestos, es dar esta tentación porque esta gente está en la calle y tranquilamente andan por ahí y muchas veces es cierto que se puede reinsertar a la gente, que una vez que ya cumplieron el proceso, pero siempre queda una situación, una línea muy fina, que es vulnerable, donde si se da la oportunidad de que cometan ese hecho, pues lo van a hacer. ¿Y para qué arriesgarnos? ¿No? Entonces, parte de las recomendaciones que doy, pues bueno, antes de salir de casa también, asegúrate de que cerraste bien. Si se puede contratar un servicio de alarmas, mejor. Y si tienen servicio de cámaras, uy, qué mejor. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro alcance es tan moderno y la tecnología ha avanzado tanto que gracias a cámaras de seguridad sí se puede llegar a verificar, si captan bien los rostros, pues quién fue, quién andaba ahí, quién lo cometió. Y esa herramienta ha ayudado mucho a resolver muchos asuntos donde se estaba buscando prácticamente un fantasma, pero tu cámara reconoce a esa persona. Entonces es algo muy padre que bueno, si podemos seguirnos apoyando de la tecnología, pues tener cámaras en casa. Igual, hoy en día existen los relojes inteligentes. ¿A qué voy con esto? No salgas con tu teléfono, llévate tu reloj. Ya empieza a hacer un poquito de frío, bueno, no se nota que lo traes debajo del suéter y ahí te pueden marcar, de todas maneras, si estás en contacto por llamada. No es necesario que traigas tu celular en la mano, exactamente. Oscuro a esas horas de la noche, exactamente. Y mujeres, pues no traer una bolsa tan grande y que estés en la vía pública, algo más discreto, o solo traer lo necesario, lo que te quepa en las bolsas de los pants, del pantalón, igual, el reloj. O sea, son herramientas que nos ayudan a ir previniendo y de preferencia, pues si no es necesario salir a altas horas de la noche, realmente donde ya dices, pues ya no hay transeúntes a estas horas, no va a haber alguien que pueda ayudarme o que pueda venir a mi rescate, ¿verdad? O que pueda simplemente darle un aviso a la policía, alguien te está atacando, oye, el 911, oye, oficial, miren lo que está pasando ahí. Claro.
O sea, no tiene caso, porque, por ejemplo, estar fuera, yo le llamo a altas horas de la noche, 11 de la noche, la medianoche, 1, 2 de la mañana. La noche es para dormir. Bien, maestra, ¿cuáles pudieran ser estos mecanismos con los que el Estado cuenta y que permiten al usuario o la usuaria facilitarle el acceso a la interposición de sus denuncias? ¿Con qué cuenta el Estado? ¿Qué es lo que nos ofrece para que provoque esa intención mía de denunciar lo que me acaba de suceder? Y bueno, la Fiscalía cuenta con centros de orientación y denuncia. Al menos, en promedio, encuentras uno por cada municipio. Digo, no entro en detalles, en Monterrey hay como 15. Entonces, digo, hay ciertos municipios donde hay 2, 3, en Monterrey, como ya dije, 15, pero de perdido, en cada municipio de Nuevo León existe un centro de orientación y denuncia donde el ciudadano puede acudir independientemente del municipio donde se haya cometido el delito. Y vamos a poner un ejemplo, yo vivo en Santiago y me robaron en García, yo no tengo que ir hasta García a interponer mi denuncia. Si yo vivo en Santiago, la voy a poner en Santiago. ¿Por qué? Porque me queda cerca y porque aparte, pues el Ministerio Público tiene una jurisdicción de todo el estado y le puede dar entrada y simplemente se remite a la unidad de investigación correspondiente ya de manera posterior. Sin embargo, la entrada de la denuncia se puede hacer en el lugar donde te encuentres o el que te quedó de una manera de fácil acceso. Claro que sí. ¿Y la tecnología también la utiliza la Fiscalía en este caso? Sí, definitivamente, por ejemplo, para el seguimiento también de estas denuncias o de carpetas de investigación, pues en el portal que ya es conocido de manera pública, el portal de la Fiscalía del Estado, ahí es donde ya una vez que se les haya levantado la denuncia y que la hayan interpuesto de manera correspondiente, se les van a dar las indicaciones que tienen que seguir para darle el seguimiento a la denuncia que van a interponer y les brindan toda la información correspondiente que ellos, de la gente con la que se tienen que poner en contacto. Correcto. Aquí abajo van a estar encontrando las diferentes ligas de acceso para que puedan ustedes acceder a las páginas correspondientes del Gobierno del Estado que brindan estos servicios para que ustedes puedan interponer sus denuncias, ya sea de forma virtual o de manera presencial. También pueden encontrar nuestras diferentes redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y nuestra página web que es www.secrimsa.com. Maestra, pues un enorme placer haber estado contigo en esta tan interesante charla. ¿Y hay algo más que nos quisieras decir para finalizar esta entrevista? Pues yo les agradezco a ustedes por esta invitación ampliamente. Muchas gracias por la confianza, por estar aquí con esta plática pues meramente informativa. Qué gusto. Muchas gracias, Víctor, y a todo el staff que forma parte de Secrimsa. Y pues yo les quiero reiterar a las personas que siempre tengan la confianza y la certeza de que estamos para servir y que siempre estamos para escucharlos. Y cualquier duda o situación, espero que pues no tenga que suceder esto, pero seamos realistas, suceden delitos diariamente, que tengan la confianza de acudir ante la autoridad e interponer su denuncia correspondiente. Así es. Pues déjenos en la caja de comentarios cualquier duda que tengan al respecto. También, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a través de nuestras redes de contacto. Es contacto@secrimsa.com y nosotros con todo gusto consultaremos con la maestra y le haremos llegar la respuesta lo más rápido posible. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Gracias. Y los esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio de tu canal Grupo Secrimsa SADCB. Contenido de valor para apoyarte a tu crecimiento. Muchas gracias. Gracias.